Dios les bendiga, Dios les guarde, bendiciones para todos los que nos ven en el canal, que el Señor les bendiga grande y poderosamente, que sea el Señor obrando en cada vida, en cada familia, que el Señor llene cada corazón de su amor, de su presencia, en el nombre de Cristo Jesús. En esta hora tenemos el inmenso gusto y el gran placer de compartir con ustedes la serie llamada Bendiciendo la Familia por medio de las Escrituras, la cual terminamos con Génesis y comenzamos ayer con Éxodo. Y hablábamos sobre la aflicción de los israelitas en Egipto. Hablábamos y dice la palabra del Señor que el faraón que llegó no conocía a José ni a su descendencia que habían quedado. Pero dice la palabra del Señor que ellos se multiplicaban en gran manera, los hebreos. Y el hombre tuvo miedo de que ellos se levantaran y después viniera una guerra contra ellos y pelearan contra Egipto los mismos hebreos. Entonces trataron de oprimirlo, trataron de oprimirlo para que no tuvieran tantos hijos, pero a pesar de que más lo oprimían, más se multiplicaban. Y dice que él acordó con las parteras y le dijo que si nacía un varón, lo mataran, lo dejaran morir, pero si nacía una hembra, la dejaran vivir. O sea, eso fue la orden que el faraón le dio a las parteras, pero las parteras, teniendo temor de Dios, nunca hicieron esto. Y Dios bendijo la familia y las parteras. ¿Por causa de qué? De que ellas tuvieron temor de Dios. Y dice el capítulo número 2 de Éxodo, el nacimiento de Moisés. Habla acá sobre el nacimiento de Moisés. Después que las parteras no pudieron o no quisieron matar a los hijos de las hebreas, Faraón la llamó y le dijo que por qué habían hecho eso contra él. Ella le dijeron, no, lo que pasa es que las hebreas son robustas, no son como la egipcia. Y cuando nosotros llegamos a atenderlas ya han dado a luz. Entonces el faraón buscó otra solución y fue mandar a matar a todos los niños de 2 años para abajo. Y dice que el nacimiento de Moisés, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Este Moisés, el cual nació, ¿verdad?, de una familia de los levitas, o de Leví, dice que, porque cuando ese tiempo no había un sacerdote todavía para ese tiempo. Entonces viene de la tribu de Leví. Entonces, Moisés fue escondido por su madre. Algo maravilloso, cuando Dios tiene un propósito con alguien, cuando Dios tiene un propósito para alguien, Dios no lo va a dejar solo, no lo va a desamparar hasta que el propósito se cumple sobre la vida de aquella persona. ¿Por qué? Porque esta mujer vio que su hijo era hermoso y lo escondió 3 meses, cuando andaban persiguiendo a todos los niños para matarlo los egipcios. Entonces, y dice, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de junco y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. O sea, esta fue una mujer de fe. Esta fue una mujer que tuvo fe. ¿Por qué? Porque ella escondió al niño por 3 meses, pero no pudiendo esconderlo más, le tocó sacarlo. Y lo puso en una canoa, por decir así, hizo ella para colocarlo en el río. O sea, porque cuando Dios tiene un propósito con alguien, ese propósito se termina cumpliendo. ¿Por qué? Porque Dios no va a mentir. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios lo ha dicho y Dios lo hará. Había un propósito sobre Moisés. Duró 3 meses escondido en la casa de su madre, cuando los egipcios todo el tiempo entraban a revisar las casas para ver si había nacido alguien. Y después ella no pudo esconderlo más, lo puso a la orilla del río. Y su hermana, la hermana de Moisés, se quedó mirándolo de lejos, la cual era Miriam, la hermana de él. Entonces dice que se quedó mirándolo a lo lejos para ver qué le acontecía al niño. Y para que vea los propósitos de Dios. Y dice así, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal. Y envió una criada suya a que la tomase.
Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas, para que te críe este niño. Y la hija del Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció ya, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Entonces, ¿qué quiere decir lo prohijo? Prohijo. Quiere decir que ella lo obtuvo como si fuera adoptado. O sea, lo agarró para ella. La hija del Faraón, siendo una princesa del reino de Egipto, ¿verdad? Tomó este niño que era de las hebreas. Otra quizá no lo podía o no lo hubiese hecho, pero tomó al niño y le dijo a la niña que estaba vigilando de lejos, buscaré una nodriza que te críe a este niño. O sea, buscó a la misma madre del niño. O sea, por eso hay propósito de Dios sobre cada quien. Dice que buscó a la madre del niño, y la madre del niño fue la que crió al niño hasta cierta edad. Hasta que el día que tuvo que ser llevado donde estaba la hija del Faraón, y la hija del Faraón tomó a este niño como su hijo y empezó a criarlo, después de eso, a educarlos en las leyes de Egipto. Por eso Moisés, de ser hebreo, pasó a ser príncipe del ejército o del Faraón. Príncipe pasó a ser Moisés. Entonces, Moisés vivió una vida de príncipe, instruido en las leyes egipcias, enseñado en todas sus cosas, en todas sus letras, en el ejército, hombre de guerra. O sea, Moisés tuvo un privilegio que otros no tuvieron, que fue que su vida fue salvada porque había un propósito sobre su vida. Había un propósito sobre la vida de Moisés. Más adelante estaremos viendo cuál fue el propósito de Dios sobre Moisés. Dice, Moisés huye de Egipto. Ya Moisés había pasado su niñez y ya había crecido. Era príncipe con el Faraón. Y dice la palabra del Señor. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Moisés ya había crecido y salió a atender o a estar pendiente o a ver aquella descendencia hebrea de donde él venía. Pero quizás todavía Moisés no sabía que era hebreo. Pero en su corazón había algo que ardía. Había algo diferente a los egipcios. Había algo que era diferente. Dice que vio un egipcio golpeando a uno de los hebreos, sus hermanos. Y mira lo que hizo. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hermanos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? O sea, Moisés tenía algo que ya era el llamado de Dios sobre su vida. Ya era la diferencia, ya Moisés era diferente. Moisés era otra persona. No se comportaba como los egipcios a pesar de que había sido instruido con los egipcios. Él se comportaba como un hijo de Dios. Pero él dice que mató al egipcio por defender al hebreo. Y muchas veces te pagan mal. Muchas veces tú haces favores y ese favor que tú haces, en vez de la gente de ser agradecido, te empiezan a pagar mal. Cuando él vuelve ese otro día para el mismo lugar, dice que un hebreo golpeaba a otro hebreo. Entonces él trató de intervenir y decirle, oye, ¿por qué golpeas a tu prójimo? ¿Por qué golpeas a tu hermano? ¿Por qué golpeas a la gente que es maltratada? Y dice que este hombre le contestó de mala manera. Habiendo sido librados ellos de la mano de un egipcio que los oprimía, se levantó contra Moisés para decirle de la siguiente manera. Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Este hombre, en vez de quedarse tranquilo, en vez de no decir nada, porque Moisés los estaba librando de un castigo, de un sufrimiento, que los egipcios los oprimían a ellos,
Entonces, en vez de quedarse tranquilo o decirle algo que Moisés no tuviera temor, pero en todo hay propósito de Dios. Fue Dios que permitió que Moisés matara a este hombre. Fue Dios que permitió que vieran a Moisés. Y fue Dios que permitió que este hombre se levantara contra él. Y le dijera de la siguiente manera. Moisés entró en miedo, entró en temor, porque sabía que había matado a un egipcio, había hecho mal y lo podían matar también a él. Entonces, ¿qué hizo él? Él huyó de aquel lugar. Él se fue de aquel lugar. Entonces dice, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. De cierto, el faraón quiso matarlo. De cierto, el faraón se levantó contra él para matarlo por lo que había hecho contra uno de los soldados de los egipcios. Y el faraón quiso matarlo, pero él ya se había ido o se fue a tierra de Madián. Y allá Dios tenía otro plan para Moisés. Porque Moisés estaba viviendo un tiempo de príncipe. Era príncipe en esta tierra, pero cuando sale de esta tierra, ya no era príncipe. Ya no era el príncipe al cual todos admiraban o el cual todos veían. Ya era otra persona. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián, vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Aquí ya había un propósito de Dios sobre la vida de Moisés. Había un cambio sobre su vida, iba a haber una transformación sobre su vida. Este hombre era sacerdote en aquel lugar, la cual le servía al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el mismo Dios que Moisés le iba a servir. Entonces él tenía 7 mujeres, 7 hijas, las cuales Moisés defendió delante de los pastores para darle de tomar agua. Eso lo llevó a acercarse a él, a esta familia. Entonces dice así, y Moisés convino en morar con él. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón. Y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo. Y él le puso por nombre Gersón. Porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Acá Moisés ya empezaba a rehacer su vida. Acá Moisés ya empezaba a tener frutos de su vida. ¿Por qué? Porque este hombre le entregó a su hija mayor, que fue Séfora, para que se casara con ella y tuvieron un hijo, el cual lo llamaron Gersón. Entonces, ya aquí empezaba un nuevo tiempo sobre Moisés. Empezaba un nuevo tiempo para Moisés, donde ya empezaba con su nueva vida. Ya no era el príncipe. Ya era el cuidador de ovejas, el pastor de ovejas. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de servidumbre, de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Bueno, dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel gemía, sufría por la servidumbre la cual a ellos los estaban oprimiendo. O sea, los habían llevado a un extremo de la esclavitud. Lo tenían completamente como esclavo en aquel lugar y los oprimían en un trabajo duro, una dura servidumbre, dice la palabra del Señor. Pero Dios escuchó el clamor de ellos. ¿Por qué? Porque ellos sufrían y gemían. Entonces Dios escuchó el temblor de ellos o el clamor de ellos. Y dice la palabra del Señor que se acordó Dios del pacto que hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. Ya llegaba el tiempo de la libertad del pueblo de Israel. Acordémonos que en capítulos anteriores de Génesis hablábamos cuando Dios le dijo a Abraham, tu tierra será, o tu descendencia será esclava en una tierra extranjera, la cual durarán 400 años como esclavo.
y ya estaba a punto de terminarse el tiempo de la esclavitud sobre ellos. Ya Dios había escuchado el clamor del pueblo de Israel. Ya Dios iba a empezar a hacer las cosas diferentes. Ya Dios iba a empezar a mover, como decir, las teclas para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud en la cual estaba. Pero había alguien con un propósito. Era Moisés. Por eso Moisés no murió en su niñez, no lo mató el faraón, sino que él vivió porque había un propósito sobre la vida de él. Había un propósito el cual Dios iba a marcar en su vida e iba a cambiar la vida de muchos. Amén. Así que aprendamos que cuando hay un propósito de Dios sobre cada vida, sobre nuestras vidas, Dios tiene planes para cambiar tu vida de una manera sorprendente, de una manera maravillosa. Moisés tuvo que ser llevado a esta tierra, la tierra de Madián, donde estaba un sacerdote para aprender las cosas que tenía que aprender. El temor hacia Dios y olvidarse un poco de las leyes egipcias, donde eran unas leyes de solo idolatría, de solo pecado. Pero Moisés estaba a punto de aprender algo diferente, que era el temor hacia Dios y conocer verdaderamente a Dios, para que así su vida fuera cambiada. Amén. Bendiciones. Dios le bendiga.